Bueno, hablaremos de eso más adelante, pero iniciamos con una noticia lamentable, amigos televidentes y oyentes, porque el dirigente político, miembro de la Revolución Ciudadana, Pedro Briones, fue asesinado este lunes en Esmeraldas, donde era oriundo. Así lo informaron integrantes del movimiento al que pertenecía. Briones fue asesinado con un impacto de bala en la localidad de San Mateo. Estos son los primeros reportes de que hemos tenido y han dicho pues que ha sido a causa de la delincuencia. La dirección provincial de su partido político y figuras de la Revolución Ciudadana como Paola Cabezas o la candidata Luisa González expresaron sus condolencias y condenaron el violento incidente. Ahora, esta no es la primera muerte de un político en la provincia de Esmeraldas, pues recordemos todos que en julio de este año fue asesinado el candidato a asambleísta Rider Sánchez, esto en el cantón Quinindé. A pesar de que se ha insistido por información a la Policía Nacional, aún las autoridades no han confirmado este hecho ni tampoco han dado mayores detalles de este asesinato que se conoció la tarde-noche de ayer. Hasta este momento no hay un pronunciamiento oficial. Continuamos 7:04 de la mañana sobre el asesinato de Fernando Villavicencio. Cristian Zurita, quien lo reemplazará en la candidatura presidencial, el día de ayer, a través de un video, denunció que en abril pasado Villavicencio puso una denuncia en contra de asambleístas que en ese entonces estaban en el Parlamento. Vamos a escuchar lo que dijo. El 13 de abril de 2023, el asambleísta Fernando Villavicencio, entonces presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, presentó a la Fiscalía una denuncia formal en contra de 5 asambleístas. La razón: un posible ataque contra su vida bajo la modalidad de sicariato. Los nombrados fueron un asambleísta del Partido Social Cristiano, Pablo Muentes, y el resto asambleístas relacionados a la Revolución Ciudadana: Ronnie Aliaga, Roberto Cuero, Ronald González, Walter Gómez. La denuncia presentada en la Fiscalía General del Estado narra cómo Fernando Villavicencio se enteró a través de asambleístas que prefirieron guardar el anonimato de esta condición y de esta planificación que realizaban. Algunos de ellos buscan la reelección y la gran pregunta es: ¿qué hacían estos 5 asambleístas hablando de sicariato? ¿Y qué respuesta le deben dar al país luego del crimen brutal de Fernando Villavicencio el pasado 9 de agosto? Deben responderle al país las circunstancias por las cuales fueron acusados por Fernando. Así es, pero esta no es la única amenaza que habría recibido Fernando Villavicencio en vida. En sus últimas entrevistas, él acusaba a líderes de bandas criminales como alias Fito. Escuchemos y recordemos una de sus últimas declaraciones. Tienen el perfil, la foto de Fito. Uno de los militares del servicio pasivo que forma parte de nuestro equipo de avanzada recibió un mensaje con la misma amenaza en mi contra y en contra del equipo de seguridad. Eso sirvió para presentar la denuncia en la Fiscalía de Machala, pero ayer inmediatamente abordamos el avión en Guayaquil, rumbo a Quito, en la noche. El mismo oficial en servicio pasivo recibió una nueva amenaza diciendo: estamos aquí en el aeropuerto. Es decir, sabían exactamente todo lo que hacemos, y esta nueva amenaza también puso en manos de la fiscal general Diana Salazar. Para la familia de Fernando Villavicencio, el Estado tiene responsabilidad en lo sucedido. Sin embargo, jurídicamente esto no sería considerado como un crimen de Estado. Lautaro Andrade nos explica las diferencias. Fue precisamente en esta calle donde Fernando Villavicencio perdió la vida, y su muerte ha generado una serie de comentarios sobre en quiénes deberían caer las responsabilidades. Hay quienes mencionan que esto es un crimen de Estado. Sin embargo, para entender bien ese término, escuchemos de qué se trata y cuáles son sus condiciones. Los crímenes de Estado tienen que ser ejercidos a través de las autoridades, a través de un gobierno en contra de una persona o de ciertas personas o cierto grupo de personas. Para entenderlo de manera más sencilla, vamos con ejemplos. La persecución que tuvieron los judíos en la Alemania nazi, o la persecución que tienen algunas personas referentes en el ámbito nacional por sus pensamientos. Y claro, lo que hace el Estado es tratar de acallarlas, tratar de demostrar su superioridad, haciendo acciones culpables, cometiendo delitos en contra de estas personas, desapariciones forzadas, migraciones forzadas, todo lo que vivimos, por ejemplo, en una dictadura, son considerados como crímenes de Estado. En el Ecuador hay antecedentes, como el caso de los hermanos Restrepo, porque La policía fue lo que desapareció. La policía decidió
esconder qué es lo que pasó con los chicos Restrepo. Mientras que en el caso Villavicencio, desde el gobierno aseguran que no hay motivos para calificarlo como crimen de Estado. Creo que sí es un crimen político por lo que él representaba, lo cual es sumamente grave, pero no es crimen de Estado. El crimen de Estado es cuando de forma sostenida la autorización, el involucramiento es del Estado en la orden de asesinar a alguien, cuando nosotros hemos sido los más preocupados al respecto, ¿no? Sin embargo, para la familia del presidenciable, según su abogado, las causas para calificarlo así son que no se haya prestado las facilidades de un vehículo que cumpla con las seguridades que determinan la ley, que lo hayan sacado por otro sitio, que lo hayan expuesto. Realmente todo eso se configura para que hay multiplicidad de delitos. En criterio del penalista Carlos Soria, lo que sí hay es una responsabilidad estatal a través de la Policía Nacional. Porque era quien era la adecuada a su seguridad, que tendría que responder por su seguridad. Sí, en mi criterio creo que sí, pero para nada un crimen de Estado. Familiares, simpatizantes, analistas coinciden que si algo faltó en este punto de la ciudad era mayor protección policial. Pero ¿quién dio la orden para apagar la vida de Villavicencio? Es algo que hasta el momento se desconoce y solamente las investigaciones lo podrán determinar. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Esa era la calle donde fue asesinado Fernando Villavicencio, aquí en el norte de Quito. Bueno, entonces, por un lado ya sabemos que crimen de Estado es cuando un gobierno da la orden. Irresponsabilidad estatal es cuando hubo negligencias y se produjo un delito. Pero lo cierto es que en este caso en particular, todavía podría considerarse crimen de Estado si la justicia, mediante sus investigaciones, determina que sí hubo una participación directa de la policía, lo cual hasta el momento no ha sucedido. Por eso en esto dicen jurídicamente no hay que calificarlo de esa manera particular todavía. Bueno, y la Policía Nacional, a través de un comunicado, detalló lo que ya se conocía del crimen en contra de Fernando Villavicencio. Asegura que un grupo armado, compuesto por más de 7 personas, provistas de armas cortas, largas, explosivos también, atacaron desde diferentes lugares al candidato y a su equipo de seguridad, formado por policías en servicio activo. En este comunicado que ya lo estamos viendo en pantalla, bastante largo por cierto, dicen que producto de ese ataque 3 policías resultaron heridos por arma de fuego. Además, reiteran que el FBI ya se encuentra en la ciudad de Quito desde el pasado sábado para investigación. El mando institucional ha dispuesto además que se realice un informe técnico de los procedimientos adoptados en la protección. Finalmente rechazan que se establezcan conclusiones sobre los hechos que están bajo investigación, de acuerdo a lo que ha establecido la policía en ese comunicado. Lo que sí es verdad es que en las últimas horas también hemos podido ver los testimonios de las personas de seguridad que estaban encargadas y los más cercanos a Fernando Villavicencio, que por ejemplo ellos también cuestionan el hecho de que de los 4 policías que les eran asignados tampoco tenían los policías los chalecos antibalas, contaban solamente con un arma de dotación y cuando salían en franco pues se quedaban solamente con 2 policías. Esto es lo que ha mencionado uno de sus amigos más cercanos y quien de hecho era su chofer también, era el que tenía que llegar y que ha mencionado que él estaba a 2 minutos manejando la camioneta blindada del lugar antes de que veíamos donde estaba Lautaro, justamente donde se produjo el asesinato, pero que fue una cuestión del el tráfico que le había desviado, por eso no alcanzó a llegar y esa camioneta había sido prestada por un empresario guayaquileño porque la Policía Nacional no había entregado la camioneta blindada a Villavicencio pese al nivel de amenaza que tenía. 7 de la mañana con 12 minutos. Bien, vamos a continuar para ahora contarles sobre una protesta que se presentó el día de ayer y la Policía Nacional capturó a 2 hombres que habrían participado en la caravana de motorizados que se realizó en los exteriores de la penitenciaría del Litoral. El motivo, solicitar la salida de alias Fito de la cárcel de La Roca. Los aprehendidos tenían armas de grueso calibre. Vamos a ver. ¡Wow! Hoy va a reventar eso, hermano. Este fue el primero de una serie de acciones para amedrentar a las autoridades y que dispongan el traslado de alias Fito a la cárcel regional de Guayaquil. Mira. Primero, un camión fue incinerado en la avenida 25 de Julio, sur de la ciudad. Minutos más tarde,
Al menos 150 motorizados con camisetas blancas coparon la vía a Daule y frenaron el tráfico vehicular. Exigían la reubicación de su líder. Se apostaron en las inmediaciones de la penitenciaría del Litoral y estaban armados. A la par, los internos del centro de rehabilitación se amotinaron y treparon hasta los techos para amenazar con una huelga de hambre indefinida. La concentración fuera de la cárcel se dispersó cuando se enteraron cómo iba a responder la policía. Llegamos con aproximadamente 400 motorizados de los diferentes distritos. Entonces los motorizados huyeron hacia La Ladrillera y Nueva Prosperina, pero la situación no quedó allí y se efectuaron operativos policiales. Se fueron a allanar varias viviendas, de las cuales también se pudo aprender se aprendió 3 subametralladoras. En total, 2 aprehendidos, las armas y municiones que observamos y un despliegue que continúa por todo Guayaquil. Además, el orden en la penitenciaría se restableció y de parte del gobierno informaron que no cederán a las presiones. Adolfo Macías, alias Fito, no abandonará su celda en la cárcel de máxima seguridad de La Roca. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Bien, y sobre precisamente estos temas, recordemos que en el feriado fueron trasladados no solo alias Fito, sino otros 2 antisociales más hacia la cárcel desde la regional hacia La Roca, y uno de ellos, alias Gordo Candela, es lo que se ha conocido extraoficialmente. Ahí vemos en pantalla, esta es una foto del portal Primicias, que saca esta foto del gordo alias Candela, quien se dice no habría resistido las condiciones dentro de la cárcel de máxima seguridad La Roca y ha sido trasladado a una casa de salud. Sin embargo, las autoridades tampoco se han pronunciado respecto de este caso. Conocemos entonces esta información por un portal también de información. Fue llevado a un hospital del norte de la urbe y está siendo custodiado por agentes policiales del Grupo de Intervención y Rescate GIR. Fue activado también el Código Plata, un protocolo de seguridad para establecimientos de salud, dada la alta peligrosidad de este reo. Seguro que mencionan, convulsionó gravemente por estar encerrado. Ya habíamos hablado que La Roca es una cárcel de máxima seguridad, que tienes un régimen de estar 23 horas dentro de la celda, y él estuvo más de 2-3 días allí. Solo 1 hora pueden salir, pueden estar en el exterior. Exactamente. El gordo alias Gordo Candela, es considerado mano derecha de alias Fito en la estructura de los choneros, y junto a alias Gordo Mendoza fueron enviados a ese lugar porque son los que están dirigiendo, o dirigirían, mejor dicho, a esta banda organizada en el país. De Fito no se conoce, no se ha hablado nada de cómo está o si haya solicitado también algún permiso para irse al hospital. No es el caso, pero esta es la información entonces de último momento que esperamos. Seguramente el SNAI en el transcurso de las horas podrá pronunciarse para explicar cuál es el protocolo a seguir con este hombre que es un cabecilla, y como dices tú, Meche, tienen que custodiar el hospital, por eso tienen cuidado en dar el nombre, porque se puede generar algún tipo de altercado. Vamos a continuar para contarles, amigos, que el exgerente de Petroecuador, Carlos Pareja Yanuseli, recordemos, solicitó al presidente de la República, Guillermo Lasso, que se le conceda un indulto al asegurar que cuenta con información privilegiada sobre presuntos actos de corrupción en el gobierno de Rafael Correa. Su abogado, Miguel Revelo, confirmó que la misma fue remitida al primer mandatario ayer lunes. Y en la carta, en esta misiva de Capaya, alias Capaya, como se lo conoce a Pareja Yanuseli, él apela al indulto presidencial. Además, por no tener quejas dentro de la cárcel, y también se refiere a que él, como luego de lo que pasó con Fernando Villavicencio y con el expresidente de la Comisión de Fiscalización, Villavicencio, pues él considera que debe salir de la prisión, y es la carta que estamos observando. No sé si la podemos poner en pantalla completa, por favor, producción, para que podamos revisar este documento que él lo envía al gobierno. Sí, justamente porque Capaya compareció en la Comisión de Fiscalización cuando Fernando Villavicencio él era presidente, y él ahí había entregado información privilegiada que dijo tener. Además, en su carta podemos decirlo textualmente, él dice: la lucha de Fernando Villavicencio no puede quedar allí, la información privilegiada la tengo y siempre la tuve yo, pues la Fiscalía siempre la encubrió, y estoy dispuesto a todo para que el país sepa de una vez por todas la verdad de toda la corrupción y cosas peores que se hicieron en el gobierno de Correa, aseguró el exfuncionario desde prisión en esta misiva que estamos viendo en pantalla. Así es. Además, en esta misiva, Pareja Yanuseli confirma que el viernes 11 de agosto intentó quitarse la vida en rechazo a que el sistema de atención a personas privadas de la libertad no ha planteado su excarcelación
pese, dice él, a haber cumplido el 60% de su pena. Dice, y abro comillas, cumplí el 60% de una pena injusta impuesta por jueces corruptos. Yo estoy sentenciado en unos casos con el código anterior y eso, de acuerdo con la favorabilidad, me daba la oportunidad de salir en libertad hace 2 años. He esperado con prudencia y paciencia, indica Meche. Así es, recordemos que Pareja Yannuzeli, quien permanecía recluido en la cárcel 4 de Quito, fue hospitalizado el viernes pasado al haber ingerido una sobredosis de pastillas para dormir. Pareja Yannuzeli tiene varias sentencias en su contra. Está condenado a 10 años de cárcel por peculado, 6 por delincuencia organizada, 5 por cohecho y 10 años por enriquecimiento ilícito, 8 por asociación ilícita y además 6 por tráfico de influencias. Ministro de Hidrocarburos, también estuvo al frente de Petroecuador en gran parte del gobierno de Rafael Correa. Recordemos que él también fugó a los Estados Unidos, donde ahí se hizo conocido con el mote Capaya Leaks, porque empezaba a dar detalles de supuestos actos de corrupción. Finalmente hubo una negociación con él para que volviera al Ecuador, brindar información, se acogiera a un procedimiento abreviado. Eso sí sucedió, pero finalmente fue sentenciado por más de 5 causas de corrupción. 7 de la mañana con 19 minutos. Tenemos más temas. Más comentarios sobre el debate del día domingo. Los votantes cuestionaron el desempeño de los candidatos durante el debate presidencial del domingo, en el que notaron mayor confrontación que ideas. Consultamos a la gente sobre su perspectiva del evento democrático y esto fue lo que nos dijeron. Se ha desentendido de los territorios que conforman. Pocas horas después de realizado el debate presidencial transmitido a nivel nacional por la señal de Ecuador TV, el país tendrá que sacar sus propias conclusiones sobre el papel de los candidatos en este encuentro. Salimos a la calle para ver qué piensan los ciudadanos y esto nos dijeron. No existen propuestas claras después de toda esta inseguridad que existe acá. ¿Usted cree que tenemos el 1% de la gente confianza en ninguna de estas personas? Para mí cero después de lo que acabó de pasar con el señor Villavicencio. Lo que pasa es que nosotros queremos ahorita gente que quite la delincuencia, no que se pongan a discutir de la campaña que estaban haciendo. Entonces, ¿qué les faltó a los postulantes? Se enfrascan en atacarse unos a otros, en señalar unos a otros y repetir el mismo discurso. Le faltó información, era muy corto, les cortaba muy rápido. Eso me preocupaba, no les dejaban hablar. ¿Qué les faltó? Todo, faltó de todo. Faltó de todo y en todos hubo mucha agresión. Un debate presidencial constituye un marco democrático para proveer información a los electores y mostrar las diferencias políticas entre los que buscan llegar a gobernar el país. Sin embargo, ¿esto ayudó a decidirse por un candidato? No, definitivamente no. Cada ciudadano tiene que tener su criterio propio. No, ya estaba mi voto decidido, pero la verdad dejó mucho que desear. La gente estaba en otra cosa. Con esto coincide Ariana Tanca, analista política. Se vieron discursos a ratos muy proselitistas, otro rato muy técnicos, a ratos parecería que querían hacer un mitin de campaña, pero luego también necesitaban responder sobre sus propuestas. También cuestiona el formato, el tiempo y la formulación de las preguntas. Porque definitivamente en un minuto no se puede entrar a detalle sobre tantas cosas. Y también es que las preguntas eran muy abiertas. A mi criterio, las preguntas tuvieron que ser más cerradas sobre un tema en específico, de modo que el candidato pueda aprovechar ese minuto para explicar, por ejemplo, preguntarle directamente, ¿qué va a hacer con las cárceles? Nada más. Si bien esta es una herramienta que ayuda a las personas para conocer más al candidato, también es obligación como ciudadanos buscar e investigar sobre las propuestas y planes de trabajo de cada postulante, con el fin de ejercer un voto informado. Edison Saavedra, Noticias 7. ¿Cómo lo van a hacer? Y es que en el debate de los presidenciables se presentó un nuevo formato y metodología. Sin embargo, la modalidad tuvo también cuestionamientos, aunque los expertos consideran que faltó preparación por parte de los candidatos. Un francotirador y un vicepresidente. Candidata, le tengo que interrumpir. Candidata, tiene que referirse a la respuesta del candidato. Un atropellado debate presidencial.
Me repite la pregunta, por favor, porque ustedes se interrumpen a cada rato y no dejan de contestar. Por favor, repítame la pregunta. Con un formato y metodología nueva que, a decir de Patricia Hidalgo, miembro del comité de debate, cumplió con su objetivo. Es la interacción, la participación ciudadana, fue un formato más interactivo. Sin embargo, está consciente de las críticas y cuestionamientos al contenido vertido durante las casi 3 horas de transmisión. Que faltó, claro, los datos, el cómo lo va a hacer, que tanto se insistió. Los candidatos deben prepararse mucho más, los candidatos pues deben hablar en palabras sencillas, ¿no? Y deben llegar a la ciudadanía pues con su mensaje claro, si es que lo tienen claro, ¿no? Y con esto coincide también el experto electoral Esteban Ron. En cuanto a la profundidad, nuevamente nos dejan mucho que desear debido a que las propuestas no tenían coherencia. Ron destaca la participación de los moderadores, que en esta ocasión tuvieron más participación. Que se ciñan a las preguntas y cuando tengan que hacer una réplica, se la hagan en base a la respuesta que ha dado el candidato. Porque eso fue muy criticado en el anterior debate, cuando los participantes se salían al menos de los ejes que se establecieron como las reglas del debate. Entonces, me pareció bastante bueno a efectos de dar una dinámica superior en contenido. Todo para generar un real debate entre los candidatos que no se terminó de concretar. No estuvieron nuevamente a la altura, creo que todos los candidatos. ¿Y si hubo un ganador o ganadores? Es difícil establecer ganadores del debate. En todo caso, en una eventual segunda vuelta, los candidatos volverán a encontrarse. Esperemos que para el segundo, pues, los candidatos también ya entiendan el formato mucho más y además vengan preparados, ¿no? Con que lo que espera la ciudadanía es eso. Carolina Basante, Noticias 7. Bueno, aquí vemos los diversos criterios que se han dado tanto de la ciudadanía como expertos, como el comité de debate alrededor de lo que fue este ejercicio democrático. Pero lo que sí es cierto que conversábamos ayer con Patricia Hidalgo, que formó parte de esta nueva metodología que se creó específicamente para este debate presidencial. Ella mencionaba que en la cuestión del tiempo consideran que fue oportuno porque de hecho a muchos de los candidatos durante su intervención pues no completaron los 60 segundos, exacto, les sobraba tiempo, así que ella considera que no se trataba tanto en la cuestión del tiempo, sino más bien hace énfasis en la preparación de los candidatos que esperaban más que sea una exposición a plantear un debate y sobre todo el gran pendiente, ¿no? Que decíamos ayer justamente, el cómo van a realizar sus propuestas, eso quedó pendiente para todos los ciudadanos. Y sí se notó una diferencia porque si ustedes recuerdan el debate de este año de los alcaldes y de los prefectos, ayer era una exposición constante porque incluso las preguntas eran, sí, de cada candidato, pero el moderador no podía intervenir. En ningún momento podía decirles, esa no es la pregunta o replantear algo. En ese momento los candidatos decían lo que ellos consideraban y por eso es que sí se notó esta diferenciación, aunque también falta mucho el tema del ataque, que fue muy comentado en las redes sociales de la gente, que decía, bueno, empezaron a atacarse en un punto, ese era el discurso que mantenían. Propuestas, ya lo hemos escuchado, la opinión de la gente está ahí y habrá que analizar bien estos votos hasta el 20 de agosto, que vayamos a las urnas y finalmente decidamos quién será el ganador de esta primera vuelta, que podrían haber dos para ir a una segunda. De regreso, 7:27 de la mañana, el proceso de calificación a la candidatura presidencial de Cristian Zurita, reemplazante del asesinado Fernando Villavicencio por el Movimiento Construye, sigue con normalidad. El CNE ya notificó a las organizaciones políticas para que realicen las impugnaciones de ser el caso. A menos de una semana para las elecciones, una nueva candidatura aún está en la cuerda floja. Se trata del nuevo candidato del Movimiento Construye, Cristian Zurita, quien reemplaza a Fernando Villavicencio tras su asesinato. Sin embargo, esta postulación, así se haya dado en un contexto de emergencia, deberá pasar por el proceso normal según el Código de la Democracia. Después de su inscripción, el Consejo Nacional Electoral ya notificó a las organizaciones políticas para que presenten las posibles impugnaciones. Nosotros tenemos la obligación de entregar y poner en conocimiento de las organizaciones políticas y ellas tienen 48 horas para objetar esa candidatura. Si no lo hacen, quedará en firme. Sin embargo, en redes sociales, Zurita y su partido denuncian que el organismo electoral no les ha permitido usar el fondo de promoción electoral para pautar sus spots en medios de comunicación, lo que calificó como un enfrentamiento en total desigualdad de condiciones contra su candidatura. Esto fue desmentido por el CNE. CNE informa que Construye ha hecho uso de $251,000 de $309,000, es decir, el 81% del fondo de promoción para la dignidad de binomio presidencial.
como resultado de la capacitación y acompañamiento a los 32 responsables del manejo económico encargados del pautaje. El pasado domingo, Zurita y su binomio Andrea González intentaron colocar un arreglo floral con una foto de Villavicencio en su lugar del debate presidencial. Sin embargo, no lo lograron. Esperábamos estar presentes como oyentes en el debate, no ha sido posible. Estamos aquí señalando las imposibilidades de estar como oyentes dentro de este debate. La titular del CNE dejó claro que el debate es únicamente para candidaturas en firme. Sin embargo, dijo que el Tribunal Contencioso Electoral sabrá interpretar si existe o no una sanción, pues el debate es obligatorio. El Tribunal Contencioso Electoral es el ente que determina si procede o no la sanción. Nosotros, como acto administrativo, daremos a conocer un informe en las condiciones en las que se han dado esas circunstancias. Edison Saavedra, Noticias 7. Entramos a la víspera de las votaciones de este 20 de agosto. De acuerdo a la ley electoral, todos los ecuatorianos estamos en la obligación de sufragar. De no hacerlo, existen sanciones. ¿Cuáles? Se las contamos de inmediato. Si tienes entre 18 y 64 años, estás en el padrón electoral, lo que quiere decir que el sufragio es obligatorio para ti. En caso de que no te presentes a ejercer este derecho, el Código de la Democracia establece una multa del 10% del salario básico unificado, es decir, $45. Pero si eres miembro de la Junta Receptora del Voto y no asistes, la sanción es mayor, $67.50. Pero si ese día, como miembro de la Junta, abandonas la mesa antes, te podrías enfrentar a las multas que van desde los $4.950 a $9.000. En estas situaciones se considerará también la posibilidad de suspender los derechos políticos del infractor para participar en política en los siguientes 6 meses y hasta 2 años. Ahora bien, también hay posibilidad de justificar algunas de estas ausencias. Quienes no pudieron votar por el mandato legal, como las personas privadas de la libertad, también por algún motivo de salud o algún impedimento físico comprobado con un certificado médico, por una calamidad doméstica que haya ocurrido el día de las elecciones o hasta 8 días antes, o quienes estén fuera del país. El trámite de exoneración de las multas lo puedes realizar después de los comicios en cualquier delegación electoral del país. Bien, y para recordarles, amigos, pongan mucha atención porque desde el día de ayer hasta el viernes 18 de agosto, Registro Civil atenderá en horarios extendidos para el servicio de cedulación. Este es el documento imprescindible para votar el día domingo 20 de agosto. La atención será en 17 agencias a escala nacional desde las 7 de la mañana hasta las 19 horas, mientras que en el resto de dependencias del horario será el habitual de 8 a 17 horas. El Registro Civil recordó que según el artículo 12 del Código de la Democracia, se puede sufragar con la cédula o el pasaporte, sin importar su fecha de caducidad. En otros temas, varios casos de secuestros y delincuencia conmocionan a los capitalinos en los últimos días. En este contexto, el municipio de Quito entregó 104 nuevas cámaras de seguridad para el sistema trolebús, esto con el fin de reducir los índices de inseguridad. Sucedió hace pocos días, pero es un caso que preocupa a los capitalinos. 2 vehículos cierran el paso a una familia que iba a ingresar a su casa en Tumbaco, al nororiente de Quito. El conductor, padre de familia, intenta escapar, pero rápidamente hombres armados bajan de estos vehículos y logran abrir las puertas del auto de las víctimas. Aquí una familia entera fue secuestrada, padre, madre y 2 hijos. Después de varias horas se conoce que la familia entera ya está a buen recaudo. Un caso más reciente, el vehículo de la hija del exalcalde de Quito, Jorge Yunda, también fue interceptado en Tumbaco. El hecho quedó grabado en cámaras de seguridad. Sujetos encapuchados con amenazas y fuertemente armados forcejean y logran abrir el carro de la mujer. La pasan al asiento de atrás y se la llevan con todo y carro. Después de varias horas, la hija del burgomaestre fue abandonada en la vía interoceánica. Nuestro objetivo es dar con el paradero de esta banda que está operando aquí en la ciudad de Quito, pero ya tenemos varios indicios que nos llevarán a la captura de estos delincuentes. Al parecer, en el caso de la hija del alcalde, es un secuestro de oportunidad. No estaba dirigido para él, ni para su hija. La inseguridad es un tema que preocupa al alcalde de Quito, Pavel Muñoz, que este lunes entregó 104 cámaras de seguridad para el trolebús con una inversión de $260,000. Las 104 han sido incorporadas al sistema trolebús, la troncal central. Son cámaras de última tecnología que están siendo trabajadas en las distintas paradas.
Además, se busca que se instalen cámaras en las entradas y salidas de cada parada, además de cada unidad. Estamos en un proyecto con la Secretaría de Seguridad para en una política integral de poner a todos nuestros buses, aproximadamente 255 buses van a quedar operativos, que tengan al menos 3 o 4 cámaras de acuerdo al asesoramiento que nos está brindando un experto en el tema. Se espera que en los próximos días se compren otras 53 unidades de transporte con sus respectivas cámaras al interior, con el fin de precautelar el bienestar de los quiteños. Edison Saavedra, Noticias 7. Un dato complementario a estas extorsiones y delitos también es que las muertes violentas en Quito durante el primer semestre del 2023 fueron de 129. Y si comparamos esta cifra con la del 2022, se incrementó en un 90%. Así que hay dos aristas que están en este momento trabajando la Policía Nacional y el municipio. Delincuencia común y también los asesinatos producto de sicariatos que vienen de esta guerra entre bandas que también se encuentra en la capital y que hay grupos de delincuencia organizada y ya tienen sus estructuras en diferentes sectores de la capital. Bien, el Tribunal Supremo Federal de Brasil, en otro tema, consideró inválidas a una de las pruebas que fueron usadas contra el ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass dentro del caso Odebrecht, por el que fue sentenciado, recordemos, a 6 años de cárcel bajo el delito de asociación ilícita. ¿De qué se trata esta resolución judicial y qué impacto podría tener en el país? Se lo explicamos de inmediato. Federal. La anterior semana, la máxima autoridad del Supremo Tribunal Federal de Brasil atendió un pedido de la defensa del ex vicepresidente Jorge Glass y remitió un documento en el que señaló que las pruebas obtenidas a partir de un sistema interno de la constructora Odebrecht fueron consideradas como inválidas por el alto tribunal. ¿A qué se refiere este pronunciamiento? Pues al testimonio de José Conceição Santos, quien confesó que pagó coimas a cambio de contratos cuando fue ejecutivo de Odebrecht en Ecuador y se convirtió en cooperador eficaz en el caso de asociación ilícita. ¿Pero por qué se consideran contaminadas estas pruebas? Nos lo explica el penalista Felipe Rodríguez. Definitivamente ellos le entregaban sobornos, no existe ninguna duda, y compraban funcionarios públicos, pero al parecer le estaban robando a Odebrecht. De eso se desata el problema. ¿A qué me refiero? Tenían que entregar 5 millones en coimas, pero ellos le decían a la central de coimas de Odebrecht que tenían que entregar 6 millones en coimas. ¿Qué hacían posteriormente? Se quedaban con $1 millón para ellos que no lo reportaban Odebrecht. De su lado, la Fiscalía, a través de un comunicado, defendió la condena de 6 años que se dictaminó a Jorge Glass. Explicó que la sentencia fue emitida por un tribunal de la Corte Nacional de Justicia y ratificada en apelación y casación, es decir, pasó por el ojo de 9 magistrados en total. En el boletín, el Ministerio Público explica que durante el juicio se presentaron decenas de pruebas periciales que incluyen los audios y transcripciones de las conversaciones entre los involucrados, en las que describen los montos y métodos para la comisión del delito. Es decir, el testimonio de Santos solo sería una de las pruebas que debió presentar la Fiscalía, manifiesta Rodríguez. La posición y la función de Fiscalía será demostrar que incluso sin ese testimonio contaban con un caso sólido para poder procesar y luego condenar a una persona. Por el caso Odebrecht, el ex vicepresidente Jorge Glass y su tío Ricardo Rivera fueron condenados como autores del delito de asociación ilícita. Pues según Fiscalía, Rivera se presentó como intermediario ante José Conceição Santos para solicitar entre el 1 y el 1,3% del monto total de cada contrato que tenía en el país, comisión a la que denominaban peajes. Según la tesis fiscal, los sentenciados se asociaron con voluntad y agilizaron los trámites para que a la constructora brasileña se le adjudiquen 5 proyectos estratégicos en Ecuador entre 2011 y 2016, por lo cual pagó más de $33 millones en sobornos a funcionarios públicos, intermediarios y empresarios particulares, mientras Odebrecht se benefició con más de $116 millones en contratos con el Estado. Olga Velasco, Noticias 7. Bueno, hay que mencionar que cuando se conoció esta noticia justamente en Brasil la semana pasada, como bien lo mencionaban ya y con todas las evidencias dentro del caso, pues no cambió tampoco el curso de lo que venía siendo la investigación de Odebrecht, una de las más grandes que se ha dado a escala regional en temas de corrupción, ni tampoco las sentencias se han modificado porque el caso constaba con otros elementos más allá pues de el testimonio de José Conceição Santos. Es lo mismo que se ha mencionado aquí, se ha intentado un poco desvirtuar también este proceso de investigación del caso de
Odebrecht que involucra y que por el cual fue sentenciado el ex vicepresidente Jorge Glass, pero sin embargo ya sabemos y se ha explicado justamente, Olga Velasco nos ha explicado en la nota que pues esto, más allá de que la prueba haya sido contaminada por lo que ya se conoce, no quiere decir que la prueba sea falsa, y eso está dentro del proceso. Además, dentro de lo que se ha revisado aquí en Ecuador, han sido 9 magistrados, de acuerdo a la Fiscalía, los que han revisado este caso y han ratificado la sentencia. 7 de la mañana con 39 minutos. Un funcionario del Ministerio de Gobierno fue desvinculado luego de que se filtrara un supuesto audio en el que el servidor público habría participado en una negociación irregular relativa al proceso de contratación de pólizas de seguro en Petroecuador. En la conversación se menciona la intención de modificar los montos de las bases del concurso establecidos entre un 25 y un 30% y para ello dejarlos sin efecto. También hay referencias a supuestos pagos de honorarios. La cartera de Estado señaló que el funcionario fue separado de su cargo y además se envió la notificación a la Fiscalía para entablar las investigaciones correspondientes. En la provincia de Santo Domingo de los Áchilas les contamos que más de 3.000 billetes falsos fueron decomisados. 2 personas fueron detenidas por su presunta participación en este hecho delictivo. Detenidos por tenencia de armas y falsificación de billetes fue el resultado de un operativo realizado por la Policía Nacional en la cooperativa 15 de septiembre del Cantón Santo Domingo. Mientras realizábamos el registro del inmueble, se encontró un arma de fuego y varios billetes presumiblemente falsos. En la fabricación de los 3.250 billetes falsos, los antisociales habrían utilizado 2 contenedores tipo cilindros de vidrio que constan entre las evidencias decomisadas. Una pistola calibre 9 milímetros con 2 cartuchos sin percutir, 2 contenedores cilíndricos de vidrio, llevando en su interior una sustancia color verde. Con este operativo se evitó que un total de $65,000 sean ingresados en el mercado comercial de Santo Domingo y Ecuador. Muy bien, y ponga muchísima atención porque desde el día de hoy en el Ecuador iniciará la segunda veda del cangrejo rojo, un periodo de mes y medio en el que está prohibida su captura y comercialización para preservar así a esta especie. Esta veda se produce por el cambio de caparazón del crustáceo y finalizará el 30 de septiembre. Durante este lapso, quien infrinja la norma podría recibir una sanción de 2 a 10 remuneraciones básicas unificadas, es decir, entre 950 y $4.500, así como hasta 60 días de pena de privación de libertad. Ningún local de comida está autorizada para vender el cangrejo rojo en cualquiera de sus presentaciones. En buena hora comimos, compañeros, hace una semana y media más o menos cangrejo. El señor Lautaro está muy oportuna, diría yo. Sí, forma muy oportuna. Así que ponga atención a esas sanciones porque en ningún restaurante se puede vender cangrejo por este mes y medio. Sí, la primera veda fue en marzo, ¿no? De marzo a abril, que incluso a mí me tocó cuando estaba en Galápagos, no pude comer cangrejo. Que a usted no le gusta tanto. No soy tan fanático, la verdad que no soy tan fanático, pero tenga mucha atención, amigo televidente, sobre todo la gente que vive en la costa y que le encanta los viernes ir con los compañeros a degustar de un rico cangrejo. Bueno, el cangrejo rojo es el que no se puede comercializar y por ende no se puede consumir en ningún restaurante. Si eso sucede, le invitamos a que lo denuncie porque esto es una medida mundial que se hace para preservar a la fauna marina en este caso. Ahora les contamos que Ecuador se abre paso en la producción de vainilla, un mercado relativamente nuevo pero muy rentable. En la Amazonía ecuatoriana está la Casa Vainilla, un proyecto de la Fundación Pachamama donde se enseña a producir esta orquídea que en el mercado puede llegar a costar hasta más de $1.000 el kilo. Un equipo de Noticias 7 viajó hasta la provincia de Pastaza y nos tiene un reportaje especial. Veamos. Tras este manto verde se esconde una mina de oro. No es ese metal amarillo que despierta la pasión de muchos, sino de algo más valioso, conocido como el oro verde amazónico. En medio de la espesa vegetación, a unos 10 minutos del centro del Puyo en Pastaza, existe una pequeña finca llamada Casa Vainilla,
Esta prácticamente es una escuela que se formó hace 4 años, donde se enseña a los agricultores locales a cosechar este producto para que tengan otra forma de ingresos económicos. Incluso se entregan semillas y plantas de manera gratuita. Entregamos asesoría técnica, entregamos plantas, entregamos todo un paquete tecnológico a la gente que está interesada, ¿no? Marcos Gutiérrez dedicó toda su vida a la industria maderera, pero un día la vainilla lo sedujo. Él fue el primero que encontramos en nuestro recorrido y quien se vio muy interesado en esta orquídea. Es algo nuevo para nosotros. Nosotros le conocemos a la vainilla como simplemente se hablaba de utilizarla en cuestiones del hogar. Pero ahora vemos también que puede ser utilizado pues para generar recursos, ¿no? La vainilla es la segunda especie más cara del mundo después del azafrán y se produce aquí en nuestro país, principalmente en las provincias del Napo, Pastaza y Santo Domingo de los Áchilas. Cada kilo de vainilla en verde puede superar los $50 y la vainilla tostada o cocinada al sol podría costar desde $400 hasta $1,200 por kilo. Se hablaba de $1,200, $1,500. Entonces eso implica que uno puede tener tal vez la seguridad de invertir, ¿no? en algo que algún momento le va a dar sus resultados. Solo en la provincia de Pastaza existen 62 agricultores que han visto en la producción de vainilla una forma de ingreso sustentable con el medio ambiente. Tú puedes ver, cada plantita te puede generar 1 kilo si manejas unas 300 plantas en 300 metros cuadrados. O sea, estamos haciendo un cálculo bastante interesante para el tema de la vainilla, ¿no? Su producción es todo un arte, pues la polinización se debe hacer a mano con la ayuda de un palillo de dientes y se recomienda que la realice una mujer, pues sus manos son más delicadas y cuidan mejor de la orquídea, lo que también se traduce en trabajo para la mujer amazónica. Esto se hace manualmente. En la naturaleza hay justamente insectos especializados en hacer eso, pero no aprovecha todas las flores, por eso la vainilla en estado silvestre se consigue poco. Esa tiene un valor comercial mucho más alto. La cosecha de vainilla es bastante larga, más o menos tomará unos 9 meses y la post cosecha, que consiste en dejarla al sol, tomará otros 5 meses. Dentro de la vainilla tostada está el caviar, que es lo que realmente tiene valor en el mercado. Esto es la característica de la vanilina, ¿no? Ahora, si usted puede utilizar esta parte en un refresco, solamente barre de acá, le mezclan una limonadita y puede utilizar. Pero, ¿qué se puede hacer con la vainilla? En realidad tiene una infinidad de usos, pues además de su utilidad en recetas gastronómicas y postres, también se aplica como aromatizante en la coctelería y en la industria cosmética, entre otros. Este nuevo oro verde amazónico se exporta principalmente a Estados Unidos, Canadá, además de otros países de Europa. Pachamama es la fundación que los apadrina, con técnicos, semillas y alianzas para el cierre de los negocios. Su finalidad tiene 2 objetivos: entregar una nueva fuente de ingreso rentable y la otra, quizás más importante, evitar la destrucción de este lugar que por años ha sentido el impacto implacable de la mano del hombre. Con cámaras de Juan Pablo Moreno, Edison Saavedra, Noticias 7. Realmente interesante, ¿no? Lo que se puede encontrar en la Amazonía. Además, como ya lo ha dicho Edison Saavedra en su reportaje, este oro verde que se lo denomina así, se lo conoce así en la provincia de Pastaza. Y lo que a mí me sorprendía, y conversando con Edison, él lo que nos contaba es que pues esta vainilla puede costar, ya lo oíamos también en la nota, alrededor de $1,000 el kilo. Es decir, que es bastante rentable para los productores de vainilla. Y pues no solo es quien tiene estas semillas, sino que hay este programa para que los productores puedan acercarse a aprender digamos, todo este proceso que tiene que ver con la vainilla. Es que es una alternativa, no es muy común, de hecho, la vainilla o este tipo de fruto, de planta como tal. Siempre en la agricultura nos vamos a lo más tradicional, pero estas alternativas incluso son, además de muy rentables, son novedosas, porque esto sirve sobre todo para la esencia en el que se llevan empresas extranjeras, compran acá la vainilla y lo llevan para procesarlo en esencias que luego son también muy costosas en el exterior. Esto lo sabemos de empresas muy reconocidas, y sobre todo esto, ¿no? La alternativa que da la Fundación Pachamama para que la gente, la población, aprenda las técnicas y puedan también generar estos nuevos ingresos, estos recursos, y sobre todo considerando también que el clima que nosotros tenemos pues permite que esto se produzca los 12 meses del año y no solamente en ciertas épocas.
Y también en otras partes del país. Por ejemplo, en la provincia de Santo Domingo, Los Áchilas, también se cultiva la vainilla. Principalmente la temporada de cosecha es en estos meses de agosto y septiembre, y son aproximadamente 300 kilos los que generan en ese lugar, y esto se lo lleva a cabo luego de una investigación de 20 años, tardó 20 años para poder ya saber cómo producir esta orquídea. Ese es un dato que me llamó muchísimo la atención. Sí, justamente se veía cómo se tiene que polinizar la flor también de manera manual para obtener mejores resultados. La extensión de un terreno no es muy grande porque es muy productiva esta flor, por lo que escuchábamos en el reportaje, así que vale la pena acercarse a la Fundación Pachamama, porque si todavía no tiene, pues está en la producción de la vainilla, hay las alternativas para aprender todo este proceso y que sea una opción de negocio tanto para personal, digamos, como también para ingresos para nuestro país, porque es un producto de exportación. Con esto nos vamos a ir a un corte, pero regresamos con los deportes. No se vayan.